Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, qué gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Abraham Calpanchay, junto con mi esposa y un equipo precioso servimos en el Ministerio de Palabra de Vida allí en Ecuador. Hoy vamos a continuar estudiando en la hora silenciosa en el libro de Hechos. Te invito a que puedas acompañarme al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 22 al 36. Pero antes, para dar un contexto, nos encontramos en el día de Pentecostés. Pedro empieza a dar su primer sermón luego de estar lleno del Espíritu Santo y de haber recibido la promesa de que iba a venir aquel Consolador que Jesús había prometido. En todo esto, Pedro empieza a hablar a los judíos que habían venido a celebrar el día de Pentecostés. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, del 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, versículo 35, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Último versículo que vamos a leer de Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí la porción del día de hoy. Recordá que estamos en un momento crucial de la historia de la iglesia primitiva, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a proclamar el Evangelio con denuedo y con poder. Pero en estos versículos vamos a ver tres que va a resaltar Pedro en su discurso. Primero va a hablar de la vida del Señor Jesús, va a resaltar la muerte y por último la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello va a recurrir al Salmos capítulo 16, donde va a citar al salmista David. Pero en todo esto, lo primero que le va a decir a los judíos presentes, le va a decir que hay una vida que imitar, refiriéndose evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 22 les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, y lo consiguiente donde nos vamos a centrar, dice: varón aprobado por Dios entre vosotros. Es aquel que se refería a nuestro único y suficiente Salvador, que vino a esta tierra, se hizo hombre y a la cual levantó un testimonio intachable e impecable, porque dice que fue aprobado por Dios, aprobado por el Padre. Qué gran labor que tenía nuestro Señor Jesús, porque Él debía mostrarnos al Padre a través
de su ministerio acá en la tierra. Y lo hizo, a tal punto que fue aprobado por el mismo Padre e inclusive por las personas que lo rodeaban, porque dice entre vosotros. El Señor Jesús mostraba a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble poder ver que Pedro nos invita a que hay una vida que imitar, la cual Cristo hizo y vivió en esta tierra. Es interesante porque el apóstol Pablo lo completa con 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es importante poder saber que nosotros tenemos una vida a la cual imitar de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 13, también nos desafía a que nosotros debemos llegar a ser maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros vivimos en esta tierra siendo peregrinos, qué importante es poder saber y preguntarnos qué haría Jesús o cómo reaccionaría o actuaría Jesús en determinadas circunstancias. El día de hoy es un día para poder imitar a Jesús. Es importante porque en Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús son realmente resaltantes y de gran ejemplo para nosotros. Qué importante es que hoy Pedro nos invita a ver una vida a la cual podemos y debemos imitar. Lo segundo que le dice a los judíos, le dice que también hay una muerte que recordar. Él, con mucha dureza, en el versículo 23 les dice: a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de la preeminencia y hablando del plan divino que Dios estableció para la salvación de los pecadores, les dice que ustedes lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándole. Podemos ver que en Primera de Pedro esto estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que Jesús viniera a morir por nosotros. Pero a la misma vez Pedro les dice que no nos debemos olvidar de ese sacrificio enorme y de la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque en nuestro diario vivir el Señor nos invita a que fomos aquellos por el cual Jesús dio hasta lo último de su sangre y de su cuerpo. Por eso en la Santa Cena recordamos el pan que nos lleva a poder representar ese cuerpo inmolado, y a la misma vez el vino que nos lleva también a pensar en la sangre que Jesús derramó, esa sangre que dice la palabra de Dios, que limpia de todo pecado. Qué importante es que cada día podamos vivir recordando esa muerte que Jesús hizo. Esa muerte nos dio la esperanza de que un día el Señor va a venir por su iglesia, o aún cuando nosotros partiéramos de este mundo, vamos a tener una vida eterna juntamente con Él. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, Pablo animaba a los de Tesalónica diciéndole de la esperanza eterna que tenemos aquellos que creemos en la muerte y también en la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Por eso Pedro, por último, les dice que no solamente que hay una vida que imitar que Jesús llegó en esta tierra, sino también una muerte que recordar y, por último, una resurrección que hay que contar. En el versículo 32 de este sermón de Pedro les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Señor Jesús resucitó al tercer día, y yo lo creo. Esa resurrección es aquella que el Señor no solamente nos invita, sino que nos demanda que podamos dar a conocer a aquellos que están perdidos sin esperanza. Qué importante saber que el Señor exalta a aquellos que comparten esa resurrección. Por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Señor nos invita a que seamos testigos y que podamos anunciar hacia los demás. Ese mandato que el Señor nos dio de poder anunciar el Evangelio en todas partes del mundo. Ese Jesús dice que se encuentra en el versículo 33 de Hechos capítulo 2. Así que exaltado por la diestra de Dios. Es aquel que nos demanda que podamos seguir compartiendo el Evangelio a los perdidos. Hoy puede ser un día de la cual puedas compartir ese mensaje de buenas nuevas hacia los demás.
que quizás estuviste esperando por mucho tiempo, orando por algún familiar, por un compañero de trabajo, por un compañero de estudio o amigo que sabes que necesita el Evangelio. Qué importante es que hoy Pedro nos invita que esa resurrección la debemos compartir a los perdidos. No dejes pasar el tiempo, porque hoy puede ser el día de salvación y el Señor exalta a aquellos que comparten su buen mensaje, es decir, el Evangelio del Señor Jesús. Por último, el versículo 36 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, le hizo Mesías, aquel que ellos rechazaron, es aquel que nosotros abrazamos, su vida, su muerte y su resurrección por gracia de aquel que murió por nosotros. No te olvides que el Señor hoy nos desafía a poder vivir una vida como Él lo hizo en la tierra, a recordar su muerte y esa resurrección, a poder compartirla hacia los demás. Que el Señor te bendiga y que Él pueda ser aquel que te siga desafiando tu vida a través de su palabra. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.